Pero todas las semanas son moviditas en la República Argentina. Punto tal que a veces no nos deja incursionar en lo que tiene que ver con política y economía internacional, que parece que no, pero impacta siempre bastante en los intereses, sobre todo de la República Argentina. Pero bueno, ya veremos si las cosas se aplacan y ojalá así sea, ¿no? Miren, el riesgo país bajó afortunadamente, pero había acumulado una suba del 17% tan solo en esta semana. Y con relación a ayer bajó el 1,01%. Y vuelvo a repetir, ¿para qué sirve esto? Sirve porque eso tiene que ver con el grado de credibilidad que hay para con nuestro país respecto de las inversiones. Punto. Es más larga la explicación, pero eso me parece que a buen entendedor pocas palabras, ¿no? El dólar subió un poquitín, pero se viene manteniendo desde hace un par de semanas allá arriba. Subió un 0,8%. Y en realidad lo que más preocupa, o al menos lo que a vastos sectores de la Argentina les preocupa y mucho, es de alguna manera el derrumbe de los puestos de trabajo, sobre todo impactando mucho más en el caso de la construcción como consecuencia de la paralización de la obra pública, ¿no? Anunciada en campaña y puesta en funcionamiento a partir de la asunción de este gobierno. Lo preocupante sobre todo es porque se trata de empleos que son formales. Y la baja se atribuye principalmente, insisto, en el rubro de construcción y a la paralización de las obras públicas. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de mucho más también en el transcurso de este día. Pero no sería justo si yo no agradeciera a cada uno de ustedes los mensajes que por privado me han hecho llegar como consecuencia del Día del Periodista. Yo no me siento tal, evidentemente, porque bueno, desde hace ya algún tiempo largo es una carrera más, Ciencias de la Comunicación se llama, y esto después tiene, como en todas las ciencias, tiene bifurcaciones. Hay gente que se dedica al periodismo, hay gente que se dedica a la comunicación organizacional, que es otro de los rubros apasionantes y que se está usando muchísimo en estos tiempos a nivel internacional desde hace mucho tiempo, y en la Argentina desde hace ya unos 10, 15, 20 años que se instaló también esto, que tiene que ver con la comunicación interna de los grupos empresarios y o políticos u organizaciones sin fines de lucro, pero también tiene que ver con la comunicación hacia afuera. Digo, no me siento, sería usufructuar un título y un honor que no me corresponde, más allá que, según alguna vez me lo explicaron, bueno, me lo decía Connie Cherep, por ejemplo, que para el sindicato de periodistas de la ciudad de Santa Fe, quien durante 3 meses está ejerciendo esa actividad, ya es considerado periodista. Bueno, me parece que no se pueden arrogar esa atribución de hacerlo. Yo hace 13 años que estoy en el aire, pero no provengo de esa actividad, provengo de la actividad privada, de la actividad empresarial. Entonces, por eso no me quiero arrogar ese título. Me siento un poco así, y a veces también lo uso al término en primera persona, diciendo nosotros los periodistas, o yo periodista digo que... Pero por eso mi editorial de hoy va a tener que ver con eso.
va a tener que ver con algo más que una salutación para todos los que ejercen esta noble profesión. Y por eso he titulado mi editorial Compromiso con la verdad. Yo quiero saludar a todos los hombres y mujeres que ejercen esta noble profesión, pero sobre todo a aquellos que defienden la libertad de expresión sin claudicar frente a las presiones y a las descalificaciones que a veces se producen. Bueno, y en particular, obviamente, sería un ingrato si no le hiciera abrazo desde el corazón, realmente, a mis compañeros de este medio, hoy Rec Santa Fe, Vorterix Santa Fe, al que me incorporé ya hace 3 años, en un día precisamente como este. Lo hacía con el compromiso asumido frente a los, no sé cómo llamarle ahora, teleoyentes, de contarles la verdad, y solo la verdad. Sin compromisos con ningún sector, no los tengo. Sí con ustedes, que sí los tengo. Y también con mi país, con la patria, que me dio nacer. Y en la que desarrollé siempre toda mi actividad. E inclusive tratando de gestar los medios necesarios para que mis hijas profesionales también siguieran poniendo fuertemente sus capacidades en función de la patria. Una palabra que poco usamos en la Argentina. Ser crítico en esta actividad, bueno, claramente tiene sus riesgos. Pero los he asumido en la convicción de que la objetividad es el único medio para lograr un fin, el de informar y el de opinar, tal como es el formato de este programa desde su propio nacimiento. Juntos es el nombre que elegí precisamente en la inteligencia de tratar de llegar a través de este micrófono, de estas cámaras y ahora a través de los distintos formatos que circulan en internet, en la web, con la idea de propiciar que los argentinos alguna vez nos unamos. El periodista, desde mi opinión, más allá de su ideología, debe tener un profundo compromiso con la verdad y la objetividad. Seguramente quienes ejercemos esta noble profesión sabemos más de lo que decimos, Y no es por una cuestión de autocensura, sino porque hablamos con protagonistas que, prefiriendo guardar su anonimato, nos cuentan muchas cosas que antes de ver la luz nosotros tenemos la obligación de corroborar. Y esto no es solamente referido a destacada gente de las distintas actividades gremiales, empresariales, políticas, sino un ciudadano común. Cuando confía en vos como periodista, busca los medios de llegar y de contarte lo que él ve y considera que es bueno o que es malo. Y también de ustedes nos nutrimos y mucho. Si nosotros no corroboramos lo que ustedes nos informan, si no lo hacemos, seríamos instrumento de quienes pretenden obtener objetivos a veces inconfesables, muchas veces menos emparentados con la libertad de expresión y más cercanos a sus intereses personales. En esta apasionante tarea se vive aprendiendo todos los días, a veces amargamente, porque para un periodista honesto no hay más
nada más frustrante que haber informado de manera incorrecta. El mayor capital que tiene un periodista no es escribir en un diario de mayor circulación, ni protagonizar el programa radial más escuchado, encabezar el programa televisivo con mayor rating, o tener enorme cantidad de visualizaciones en los videos, como en este caso, este video, y que recorren el país y que recorren el mundo gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el streaming. Su credibilidad, la del periodista, y reputación, además, es lo que más les debe importar, nos debe importar. Más allá que con sus opiniones o informaciones pueda generarse más enemigos que amigos. No estamos para hacer demagogia, estamos para ser honestos. Y finalmente esta profesión no es relaciones públicas, sino un compromiso con la verdad. El Día del Periodista, que se estableció allá por 1938 en el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrados en la provincia de Córdoba, en homenaje a la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, se escribía hasta con Y, no latina, primer periódico de la etapa independentista argentina, fundado por Mariano Moreno en 1810. Y es también un día que se asocia a la libertad de expresión, pues no se concibe la tarea del periodista en un marco de restricciones propios de regímenes autoritarios. Y los hay, aún en democracia. Hoy la legislación reconoce entre los derechos del periodista el de reservar su fuente de información. Nadie te puede obligar a contar de qué manera te informaste, si es que proteges a esa fuente. Si no existiera esa prerrogativa, bueno, nadie podría confiar cuestiones graves a los comunicadores. Y la gente, y seguramente ustedes, no se enterarían de muchas cosas que impactan sobre la sociedad, que las afectan con el fin último de cambiarlas para mejorar su vida. El periodismo es considerado el cuarto poder, para mi gusto ampuloso, pero lo es junto con el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Muchas veces la gente espera de él respuestas que no encuentra rápidamente en los otros tres poderes de la República. Pero el ejercicio responsable de la profesión no debe de ninguna manera erigir a los periodistas en jueces. Jueces que condenen en un medio de comunicación solo por percepciones o por intereses espurios. Hoy le llaman ensobrado. Un gran poder, como el que supone llegar a muchos a través de un medio de difusión, también supone una gran responsabilidad. Y en ese sentido, amigos, la única limitación que debe tener un periodista debe ser su apego a su formación profesional, sin que por ello deba restringir en absoluto la subjetividad de su opinión expresada con total honestidad intelectual. Ustedes pueden o no compartirla, pero si el periodista, además de informar, opina, les está indicando desde qué lugar se para frente a cada hecho que otros producen, como decimos habitualmente, o como digo habitualmente en este programa. No somos los protagonistas, otros lo son. Instituciones, personas físicas, hombres, mujeres. Nosotros simplemente recogemos esa información para dársela. Y en el caso nuestro, el de Juntos en REC en este momento,
es precisamente agregarle, ese es el formato, agregarle nuestra opinión a cada información. Pero no lo hacemos desde el lugar superlativo, lo hacemos como ciudadanos comunes, como ustedes. Tenemos derecho a opinar. Miren, alguna vez un diario americano, el Chicago Tribune, sostuvo en su editorial: a veces ser el último en informar es mejor que estar equivocado. Kapuscinski, Richard, el maestro polaco de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada y presidida por nada más ni nada menos que Gabriel García Márquez, sostenía que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si es que se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sin segundas intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. Si el periodista pregunta sin agraviar, el funcionario o la persona a cargo del ente o la entidad a la que se le pregunta, sea sindical o gremial empresarial, funcionario, legisladores, deben contestar también sin agravios. ¿Hey, Milei? Pues su investidura no lo habilita para tal descalificación. Sin embargo, sí lo obliga, en el caso de los funcionarios o aquellos que dirigen distintas organizaciones, están obligados a responder, ya que sus actos de gobierno, en el caso del Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Legislativo, son absolutamente públicos, toda vez que por ellos se debe rendir cuenta informando a la sociedad, algo que nadie hace. En estos 41 años de democracia, a veces hay que apretar demasiado fuerte para obtener la verdad. En nuestro país atravesamos tiempos difíciles. Vaya novedad. Tiempos en que la desacreditación está a la orden del día. Nos sumamos. Dejan de ser exabruptos las conductas de intolerancia que se reiteran una y otra vez en distintos ámbitos y en distintas circunstancias. Más bien, son expresiones de un pensamiento limitado, peligroso, lesivo de la vida democrática que tanto nos costó conseguir, sobre todo aquellos que peinamos canas. La convivencia en democracia nos obliga a considerar al otro, pero respetarlo, más allá de su pensamiento diferente, sin que eso implique cambiar las propias convicciones. Y esto es así, tanto para funcionarios, legisladores, como para los periodistas también. Los argentinos, juntos, no debemos entrar en el juego de las descalificaciones que solo sirven para abrir cada vez más brechas demasiado profundas y dolorosas a esta altura para una sociedad que necesita recobrar el diálogo por sobre la violencia, tanto verbal como física. En este barco estamos todos. Juntos debemos defender este principio de recuperación de la unidad de los argentinos, porque solo juntos, insisto, tal el nombre de nuestro programa, habremos de encontrar lo que por estos días
cobra un significativo valor. Erradicar la violencia ejercida en cualquiera de sus formas. A quienes ejercen esta noble y tan apasionante profesión, pero con responsabilidad e independencia, les quiero decir: feliz día del periodista. Vamos a dar vuelta a la hoja porque de esto trata la historia, ¿no? Miren, hace unos días, por falta de tiempo, nosotros dejamos de lado el hablar un poco más profundamente del 9º aniversario de la creación del Ni Una Menos. Ese movimiento tan importante que se produjo una vez espontáneamente y que lamentablemente fue cayendo porque se politizó. Digo, y esta es una de las formas de mezquindad que la sociedad ha creado a partir de las divisiones, de esta brecha de la que hablaba recién, y se prostituye una causa más que noble, necesaria de llevar adelante. Los hombres no somos más machos, somos más cobardes cuando agredimos a alguien de otro sexo. Desde el 1 de enero hasta ahora, el 31 de mayo de este año, se cometieron 127 femicidios. Como consecuencia, el daño colateral produjo 124 hijos que quedaron sin madre. El 63% de ellos menores de edad. Y a veces sin familias cercanas, abuelos, tíos, hermanos, que los puedan recoger, que los puedan cobijar. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, ya que el 58% de las víctimas fue asesinada en su hogar y un 56% fue asesinada por parejas o exparejas. Entonces, a mí me parece que basta de marchas, de reclamos con eslogan, viva nos queremos, basta de politizar porque se trata de la vida. No solo la de las víctimas, sino a veces de estos daños colaterales de los que le hablaba a sus hijos, que se quedan sin nadie, al libre albedrío, sin entender, y educados en un ámbito de violencia atroz, según el género. Eduquemos desde el hogar para respetar al sexo opuesto. Exijamos el endurecimiento de las penas para quienes realizan estos delitos aberrantes, señores legisladores. Eso los va a limitar. No es posible que la violencia de género cobre una vida cada 23 horas. Es deleznable. Es espantoso. Educación, formación moral, endurecimiento de las penas para estos, entre comillas, machos cobardes, y concientización también de toda la sociedad, porque, miren, no es cuestión de clase social, ¿eh? Estas formas de violencia cobardes lastima todos los estratos sociales.
Nunca más, sí, nunca más, pero nunca más en serio. Sin mezquindades políticas y con intervención de la sociedad toda. No necesitamos crear, ahí se ha armado un revuelo bárbaro porque entonces ya en campaña, entre los ministerios que decía eliminar el actual presidente, iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, así de largos son los nombres que le ponen. ¿Pero por qué los eliminaba? Porque está a favor de la violencia de género. A ver, no politicemos todo. Lo eliminaba porque en definitiva tenía un presupuesto terriblemente grande para resultados como lo que acabo de decir. La violencia de género ha ido incrementándose a pesar de los enormes presupuestos creados para el Ministerio de la Mujer y ese coso largo que tiene como título. Y también ha sido, además de absorber un presupuesto enorme sin ningún tipo de sentido, porque a ver, en el sector privado y más aún en el sector público, porque se manejan dineros ajenos, dineros del pueblo, no se puede gastar a tientas y a locas y hay que medir los resultados. En una empresa, si desde el directorio tu jefe te encomienda una labor y tu labor no cumple el objetivo que te fijaron y te quedas afuera. O se cierra esa área por improductiva. ¿Por qué el Estado tiene que ser diferente? ¿Por qué lo tenemos que politizar, digo yo? No es olvidarse de defender esto. Hay una línea, la línea va a seguir funcionando para hacer las denuncias que corresponden. Sin embargo, tampoco ha sido eficaz porque no ha habido promoción respecto de ese tema en particular. Se ha hecho política desde el marco de esas secretarías, como el INADI, por ejemplo. Las cosas, yo sé que hay gente, incluso gente de mi amistad, a quien valoro y valoro mucho, que se va a enojar con esto que digo. Pero esto es así. Hay programada una marcha que, para ser realmente justos, me lo manda precisamente una de las integrantes, una de las personas que ha luchado mucho, y bien, honestamente me parece, por la defensa de los derechos de la mujer, además del tema del genocidio. Pero la mujer ha ganado per se, ha ganado esos derechos. Digo, ya no hay más. Miren, el actual gobierno nacional, que podemos criticar desde todo punto de vista, en su constitución tiene más mujeres en el poder ejecutivo, y las segundas líneas y las terceras líneas, que varones, que están por sus propias capacidades. No están porque pegaron muchos afiches, no están porque son el puntero de tal o cual barrio, como ha hecho el populismo, reconozcámoslo, porque si no decimos toda la verdad, siempre le estamos dando al pueblo una verdad sesgada y siempre hablamos de lucha, la agenda tiene que incorporar, y todas esas palabras que han inventado permanentemente sin ningún sentido. En Santa Fe va a suceder otro tanto. El gobernador de la provincia, en función de acotar los gastos de los dineros del pueblo, o sea, vuelvo a repetir, los estados provinciales, nacionales, municipales, se nutren de los dineros de todos los ciudadanos. Y los gobernadores, los intendentes, los presidentes de la República son meros administradores y por un tiempo determinado, no más que eso, de lo que son nuestros dineros. Si algo no es productivo, pues tiene que dejarlo. Porque si no, y si algún medio, no es el único, ¿no? La Secretaría de la Mujer o el INADI o todo lo demás, no son los únicos. Hay otros organismos, bueno, ya lo han visto ahora, ¿por qué le pegan a Petovelo? Una mujer. No escuché a nadie tampoco de la Secretaría de la Mujer
que defendiera a la mujer. Vamos a dejar la cuestión de lado, vamos a hablar de la reyerta esa que se armó entre el impresentable Grabois, ofendiendo a una mujer, diciendo que era bruta, que iba a ser abogada, insultándola. No escuché a nadie que defendiera esa posición, ningún organismo. No, porque es del otro palo político. Entonces, ¿demuestra que está politizada o no? Hay un comunicado de prensa demasiado largo, no voy a tener el tiempo, pero sí me mandan un banner, a ver si lo puedo ampliar, donde acá en la ciudad de Santa Fe, el lunes, este lunes que viene, a las 10 de la mañana, hacen una olla popular, mate cocido y torta frita para todes, le ponen con la X, ¿no? Otra deformación también. Si para esto están creadas la Secretaría, si esto es generar igualdad, ya lo hemos dicho y hasta hay videos circulando por ahí, ¿no? Implementemos sistemas Braille, por ejemplo, en algunos lugares, respetemos un poco al resto de la gente que piensa de una manera distinta. Bueno, esta convocatoria dice que no al vaciamiento de la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad. O sea, si no da resultado, no es un vaciamiento, es sacar lo que no funciona. Lo dijo la jefa de todo ese movimiento, que además, ese movimiento en particular, referenciado o remite a el kirchnerismo, que es desde donde se impulsó. Y entonces, el mismo kirchnerismo, que fíjense lo que han hecho, han llegado al extremo tal de deformar el idioma, que en el PAMI, toda la información, ya ahora se sacó eso, ¿no? Tenía que tener una redacción inclusiva. Entonces decía, todes les jubilades. Digo, eso no es inclusión. Dejémonos de joder con eso. Sigo con este banner que me mandaron. Lo voy a leer completo, si no. Lunes 10 de junio a las 10 de la mañana, olla popular, mate cocido y torta frita para todos. Yo lo voy a leer en mi idioma. No al vaciamiento de la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad. Sin trabajadores o trabajadoras, no lo sé, porque tiene una X. No hay políticas de género. Más hambre, más muertas. Esto va a ser en corriente al 2879 en nuestra ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe. Digo esto para los amigos. No puedo leer el comunicado que me mandaron porque es demasiado extenso. Pero, insisto, en el Día del Periodista y tras el editorial que hice referido a ese día, nosotros damos la información porque no estamos comprometidos con nadie. No tenemos compromisos con ningún sector, pero le damos también nuestra opinión. Dice, en función de, sin trabajadores, vamos a suponer que se trata de mujeres, sin trabajadoras no hay política de género. Digo, hemos tenido una presidente mujer, tenemos una vicepresidente mujer, hemos tenido una primer presidente de la República Argentina, mujer, María Estela Martínez de Perón. Hay mujeres en todo el mundo. Vuelvo a repetir, en el gobierno nacional hay más mujeres que hombres en los cargos políticos. La Cámara de Senadores y Diputados ha ido avanzando en la participación femenina de una manera importante, pero tiene que ser por prepotencia de trabajo y por capacidad intelectual. Los gobiernos no son bolsa de empleo, hay que saberlo, y menos para la militancia. Digo, si estamos hablando de la cantidad de muertes de las que hablamos, evidentemente no ha surtido efecto. O sea, hemos estado pagando los contribuyentes dineros a un montón de gente que no ha servido, que no ha sido útil, que no ha sido idónea,
o que han invertido mal donde no hay que invertir, o vaya a saber qué otra cosa puede haber pasado, no lo sé. Entonces, lo que no funciona va de suyo que no tiene que estar presente, porque lo pagamos entre todos. Y claro que duele y molesta, y yo hice un editorial respecto a esto hará unos 20 días o un poco más, y volví a referirme al tema. Me molesta cuando Milei dice voy a despedir 200, no sé ahora cuánto dijo, 50, voy a echar 55.000 personas. Se equivoca el presidente. Primero porque no está echando, simplemente son contratos que se vencen. Gente que no está en planta permanente, entonces no es echar. No voy a renovar contratos, sería menos agresivo que decirlo de esa manera, como lo dijo. Me parece deshonesto de su parte que lo haya dicho de ese modo. Ahora, ¿me puedo poner contento porque gente queda en la calle? Miren, por un lado, si esto representa que el Estado deja de tener el tremendo déficit que tenía, donde se gastaba mucho más de lo que se recaudaba, y que cada vez se le metía más presión a los sectores productivos para bancar gente inoperante o militancias, entonces tenemos que estar de acuerdo, ¿o no? Porque sale de nuestros bolsillos. Y lo otro, insisto, no podemos ponernos contentos porque esa gente ahora quede en la calle. Porque paralelamente lo que se debiera haber hecho el gobierno, en paralelo, es cierto, vamos a aplaudirle el que haya mantenido, de alguna manera podido bajar la inflación que estaba increyendo desde ya hace mucho tiempo. Todo eso está bárbaro, que la macroeconomía está cerrando, que las tasas de interés han bajado, que el dólar, bueno, nosotros hacemos bastante, ¿no? Los gremios, esto de mover, ir, que la ley de bases no esté aprobada, que no le han dado un solo instrumento al gobierno. Bueno o malo, da lo mismo, y si lo que quiere la oposición es que se caiga, dale un mal instrumento para que se caiga, pero dale un instrumento, porque todo esto repercute en las inversiones que necesitamos, y sin inversiones no va a haber trabajo. Miren las cooperativas que han creado. Dice, no, pero hay que dársela a aerolíneas que la manejen los trabajadores. ¿Qué saben los trabajadores de todo el componente de manejar la cuestión aerocomercial? O los ferrocarriles, démoselo al sindicato. ¿Qué sabe el sindicato de esto? Si siempre vivieron de eso. ¿Cuál es su riesgo de capital? Ninguno. Entonces, no quiero irme por las ramas de este tema, pero todo tiene que ver con todo. Yo digo, si esta última parte no la comparto del banner, donde dice, sin trabajadoras no hay políticas de género, más hambre y más muertas. Y bueno, muertas viene habiendo, va creciendo en vez de decrecer. Así que ya es mentirosa esa parte. Más hambre, y claro, pero no puede ser que unos pocos paguen el dinero de los ñoquis que se incorporaban a ese tipo de secretarías, como tantas otras, vuelvo a repetir, no es la única. Y que los dineros hayan servido, como el caso de Victoria Donda, ¿se acuerdan? Que viajaba al exterior y que de pronto ponía a su empleada van a decir, pero es el único caso, van a decir lo mismo que Beliboni, perdón, van a decir lo mismo. Digo, no se puede estar un poquito embarazado, ¿se está o no se está? Así es, ¿se es honesto o se es deshonesto? ¿Y se justifica la deshonestidad o se la combate? No se puede estar en las dos posiciones o decir, esto sí, derechos humanos, ¿es para algunos o es para todos? Digo, eso es así de claro. Cumplí con informar lo que va a suceder, pero también cumplo con opinar, porque ese es el formato de nuestro programa. Ustedes pueden o no compartir la opinión, pero sería deshonesto si yo callara lo que pienso. Doy argumentos,
Me gustaría escuchar los otros argumentos. Porque decir hambre, miseria, revolucionamos, cambiamos, va a haber más muerte, hubo más muerte. Entonces no sirvió, y si no sirvió, no tiene que seguir funcionando. Supongo que esa ha sido la decisión en el caso del gobernador de la provincia y en el caso del presidente de la República. Y para concluir mi opinión también con esto de no sos más macho si no sos más cobarde, insisto, no es posible que habiéndose creado toda esa infraestructura de secretaría, subsecretaría, títulos ampulosos y demás, la violencia de género cobrara una vida cada 23 horas. Falta educación, formación, endurecimiento de las penas, eso depende de los legisladores. Para estos machos cobardes, y también concientización de toda la sociedad, de toda, porque no es una cuestión de clase social, no me mientan con esto, no es de clase social. Esta forma de violencia cobarde lastima todos los estratos sociales. Nunca más, yo estoy de acuerdo, pero nunca más en serio, sin mezquindades políticas y con intervención y compromiso de toda la sociedad. Porque a ustedes, los que se cobraron una víctima en su mujer, en su pareja, en una mujer cualquiera me refiero desconocida, a veces para robarle un celular, no son más machos, son más cobardes. Voy a dar vuelta a la página porque, hablaba yo de educación, ¿verdad? Y pensaba generar una opinión a partir de una noticia, como lo hago siempre con mis propias palabras. Pero la vicepresidenta actual de la República Argentina me ahorró ese tiempo. Hoy explotó en las redes, obviamente, contra Kicillof por eliminar la repitencia en los colegios, y dijo algo fuerte: ¿qué podemos esperar de un burro más que una patada? Recordemos que Kicillof es aquel que no, siendo ministro de Economía, cuando un periodista le pregunta, ya que hoy es el día del periodismo, le pregunta: ¿cuál es el porcentaje de pobres que tiene la República Argentina? ¿O cuántos pobres hay en la República Argentina? Bueno, es una cifra que no tenemos que darla. No podemos estigmatizar a los pobres. Inventó una nueva palabra. Y tampoco entonces ahora hay que estigmatizar a los repitentes, ni estigmatizar a aquellos que no van a la escuela, que son vagos y que reciben un plan para poder estudiar, pero no estudian. Entonces la vicepresidenta Victoria Villarruel, como se dice ahora, cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por los cambios impulsados en educación provincial y afirmó que sacar la repitencia de los alumnos avala y acrecienta los desastrosos resultados. Me estoy refiriendo a ella porque coincido plenamente. Yo había hecho con mis palabras esto, pero yo soy nadie. Ella es la vicepresidenta de la República, con la que podés o no estar de acuerdo, pero es más importante que yo, no quepa ninguna duda. Es titular del Senado, además, y criticó con mucha dureza las modificaciones realizadas en materia educativa en la provincia de Buenos Aires, y a través de sus redes sociales publicó fotos de Kicillof junto, yo también la tenía esa foto, al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, el dueño de los paros, el dueño de que los alumnos no vayan a la escuela, el líder de la cámpora, Máximo Kirchner,
¿Y cuál es el título de máximo? ¿Cuál es el grado de capacidad? Ah, bueno, no lo sé, me parece que no. Bueno, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, que se victimiza siempre y que obviamente ha dejado de recibir los dineros que generalmente recibía, que según ella les permitieron reconocer y redescubrir a nietos desaparecidos. Mucha guita, para tan pocos nietos aparecidos. Estela Carlotto estaba ahí, junto con Axel también. Son un grupo de impresentables. Lo dijo Villarroel, pero lo digo yo también. Y la voy a citar en una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables. Sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden texto, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio. Lo hemos dicho, por eso lo dice ella, coincidimos aparentemente, nosotros lo dijimos hace mucho tiempo, lo venimos diciendo. ¿Qué podemos esperar, dijo, de un burro más que una patada? Y ahora les cuento, porque a lo mejor no todos están informados. ¿Y por qué me estoy ocupando de algo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires si yo estoy en la provincia de Santa Fe? Porque resulta que casi el 40% de la población, de la densidad demográfica de la República Argentina, está ubicada allí, en la provincia de Buenos Aires. Entonces mire cómo impacta en el resto del país. El gobierno bonaerense anunció el jueves, ayer, que a partir del próximo año se va a eliminar el tradicional sistema de repitencia en la escuela secundaria para pasar a uno que estará regido por la aprobación de materia. Dale que va. Así lo había explicado el director general de Cultura y Educación Provincial, Alberto Sileoni, quien detalló además que en el nuevo esquema la importancia estará puesta en la acreditación de asignaturas aprobadas y no en los años. No vale la pena que lo lea de nuevo, ¿no? Se entendió clarito. Son polémicos cambios. En la secundaria bonaerense no se va a repetir el año, pero sí las materias. Y de acuerdo al sistema que se lo implementará en el año que viene, en el 2025, no se obligará al alumno a recursar todas las materias del año. Vale decir, vos antes, después, a partir de una cantidad determinada de materia, repetías el año. Bueno, ahora no, dale que va, vamos a nivelar para abajo, tranquilos. O sea, de acuerdo a este sistema, no se obligará al alumno, repito, a recursar todas las materias del año. En caso de no aprobar el mínimo necesario de ese periodo, creo que son 4 materias, sino solo las que haya desaprobado. O sea, las que aprobaste te la consideran. Algo parecido pasa en el sistema educativo universitario. Digo, pero no podemos comparar una cosa con la otra. Vos rendiste una materia, esa, la rendiste bien, está. La rendiste mal, la rendís 400 veces. Ese es un límite que también se tendrá que poner en la universidad, porque tenemos tipos como, por ejemplo, el célebre Sergio Massa, que fue ministro de Economía, se recibió a los 30 y pico de años de abogado, que nunca ejerció por otra parte. Digo, ¿cuántos años para estudiar en una escuela pública? No, él la hizo en una privada. Pero hay muchos que lo hacen en una escuela pública, se dedican a hacer política dentro de las universidades y están 8, 10 años en una carrera que en 4, 5 años, en 6 años a lo sumo, se puede cursar. Y para Sileones, las materias no aprobadas, hasta 4, pasarán a un curso acelerado entre diciembre y marzo para ver si se revierte la situación. Pero miren esto. En caso de tener más de 4 sin aprobar en un año, esas que excedan el número deberán ser recursadas en el siguiente periodo lectivo. ¿Se entiende?
Si te llevas 4, te van a dar la posibilidad de hacer un curso acelerado entre diciembre y marzo. Ahí me parece bien. En vez de dejarlo solo el pibe para que, te fuiste a marzo, ¿viste? Y tenés que estudiar, entonces los papás, la maestra particular, algunos pueden pagar, la otra no la pueden pagar, el propio colegio va a dar eso. Vamos a ver después los baradeles que dicen, ¿no? ¿Qué dicen de esto? Porque el maestro se lo va a tener que dar. ¿Quién le va a pagar al maestro? ¿Y qué pasa con los... Algunos maestros van a tener los 3 meses de vacaciones que tienen en periodo de verano y otros no? De eso no se habló todavía. Pero el problema es que en caso de exceder esas 4 materias, el pibe pasa igual de año. Y le van a ir dando las materias recursadas en ese nuevo año. O sea, no me cierra muy bien. No repite el año. Pero a las materias que ya están para ese próximo año que tiene que cursar, se le tienen que sumar las más de 4, ponele 5, ponele 6, ponele 7, ponele 8, yo qué sé. A este año, si no pudo con las anteriores, con esas 4, 6, 7, ¿cómo va a poder con 14? O sea, con las de este nuevo año más las que recursó. No lo entiendo. Mire, la idea evidentemente es nivelar para abajo. Y eso es lo que nos está pasando. El fin de la meritocracia, propuesto permanentemente por el gobierno kirchnerista. Y no lo estoy diciendo, esto es información. Eso lo dijo Cristina, eso lo dijo Alberto en la gestión anterior. Es más, Alberto hizo casi una cadena nacional cuando habló de la meritocracia. Y así estamos. Y así quedamos. Digo, evidentemente hay una intencionalidad manifiesta de no educar a la gente, a la juventud. Le están robando el futuro al no educarlos. Y si la Argentina, por suerte, y ojalá a este gobierno le vaya bien, porque en esto estamos embarcados todos, ojalá la Argentina levante, ojalá volvamos a ser creíbles para el mundo y vengan a invertir y generar puestos de trabajo de calidad y bien remunerados. ¿Cómo vamos a proveer la mano de obra si no les dejamos, no los capacitamos? Si no tienen comprensión de texto, ni siquiera pueden hacer una operación matemática correctamente. Y eso no lo evaluó ni la oposición, ni es culpa de los periodistas. Es una organización internacional, las famosas pruebas PISA, donde nosotros estamos terriblemente para atrás. E insisto, espero que esto no se copie, ¿no? Este no es un modelo a imitar. Yo espero que nuestra provincia y que el resto de las provincias argentinas no copien este modelo. ¿Y por qué me preocupa? Porque vuelvo a repetir, la población y proporcionalmente la cantidad de hijos, es más, yo creo que si medimos la cantidad de niños en etapa escolar, primaria y secundaria, deben ser mucho más que el promedio del resto del país, pero la mayoría de la población argentina está establecida en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el segundo, tercer, cuarto cordón, ahí en el borde de la ciudad autónoma de Buenos Aires, gobernada por Kicillof, el que dice bonaerense, el que dice cabió, el que nos metió en un lío bárbaro con YPF y con una deuda de 13.100 millones de dólares que también van a tener que pagar esos chicos a los que no se los educa. Pero no se los educa a propósito para que no entiendan de estas cosas. Hasta acá llegamos. Tengo mucho más información, señores. Es fin de semana. Gracias, reitero una vez más, pues siguen llegando mensajes de salutación por el Día del Periodismo.
Pero miren, para mí lo más gratificante es que ustedes cada día nos acompañen desde esos lugares o nos sigan viendo a través de las cápsulas, los videos.